Saludos cordiales a las personas que están aquí, Daxon, Marianela y Guillén, y después se van a ir incorporando las demás personas. Hoy vamos a dar la segunda clase de CS Bíblica. En la primera clase estuvimos analizando qué cosa es la CS Bíblica, qué tiene que ver la CS Bíblica con la Biblia, qué tiene que ver el contexto de lo que tiene que ver el texto. Siempre es bueno analizar el texto que antecede al texto que estamos analizando y el texto que sigue. Es muy importante. Entonces, primeramente vamos a analizar aquí en pantalla, vamos a analizar qué cosa es la hermenéutica. Voy a poner ahí en pantalla. Muy bien. Ustedes pueden ver aquí en azul, letras blancas, que la hermenéutica del griego viene de hermenéutike, que es el arte de interpretar a sí mismo y explicar o traducir. Importante esto. Es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, la comunicación verbal, ya sea secundaria, y la comunicación no verbal. O sea, este concepto central de constitución moderna es de comprensión y de textos escritos importantes. Así que puedes quitar la foto, no pongas nada todavía hasta la siguiente foto. Ajá. O sea, la hermenéutica es un término, por decirlo así, rebuscado, ¿no? Para un testigo de Jehová o para cualquier persona que estudia la Biblia, le es difícil comprender esta terminología, o sea, hermenéutica tiene que ver con la interpretación bíblica. O sea, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de interpretación bíblica. ¿Qué entendemos del texto? ¿Ok? Por ejemplo, si leemos un texto, ¿cuáles son las palabras principales? ¿En qué marco de circunstancia se está leyendo el texto? ¿Qué está sucediendo en ese pasaje? ¿En qué época se está viviendo? Si se está hablando de la escritura hebrea o de la escritura griega. Esa es la hermenéutica. Hermenéutica es nada menos que la interpretación bíblica. Ojo con eso. Así que cuando usted esté predicando o cuando usted esté hablando quizás con algún teólogo o con cualquier otra persona que tenga estos conceptos, ya para usted no le va a ser algo nuevo, porque le va a venir a la mente la palabra hermenéutica, que es interpretación bíblica. Es más técnico. O sea, es una palabra más técnica en lo que tiene que ver con la literatura teológica. Así que hermenéutica es aquello que es interpretativo. O sea, es profundizar en el texto. Es como agarrar una naranja, usted pica la naranja y la exprime, usted exprime la naranja y usted está sacando el zumo de la naranja. Bienvenida, Rui. Usted está exprimiendo el jugo, el néctar. Esa es la hermenéutica, la interpretación. Porque, ¿qué pasa? Ha pasado que hay hermanos testigos de Jehová que predican de casa en casa o informalmente, donde usted quiera que esté predicando. A veces cometemos el error, lo digo porque yo cometí errores también a la hora de predicar. A veces nosotros leemos un texto y no sabemos explicarlo. Sucede eso. No sé si a usted le ha pasado eso. Y quizás damos una interpretación superficial y no profunda, porque hay textos que exigen una interpretación profunda. Por ejemplo, como el texto, vamos a poner el texto de la parábola de Rico y Lázaro, que aparece en Lucas 16, versículo 23 en adelante. ¿Se acuerda de la parábola de Rico y Lázaro? Que dice que el rico muere y dice que está en un lugar que supuestamente está en tormento, en llamas de fuego,
y da la confusión en el aspecto teológico de otras denominaciones que se está hablando de un lugar de tortura donde los espíritus, las almas, van a ese lugar a ser torturados. Entonces, si nosotros no sabemos explicar bien la parábola y todo el contexto del versículo 23, 24, 25, 26, que hay varios personajes ahí, habla de Abraham, habla de Lázaro, habla de Rico, entonces no podemos tener una buena eficiencia a la hora de predicación. Entonces, la hermenéutica encierra eso. Puedes poner la segunda lámina, Darcy. La segunda lámina dice que la necesidad de la hermenéutica o de la interpretación bíblica es una disciplina y viene determinada por las complejidades del lenguaje que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que se refiere al significado de los textos. La hermenéutica, eminentemente desde su fundamentador moderno, responde a la máxima célebre de alcanzar a comprender al autor mejor de lo que él mismo alcanzaba a comprenderse. O sea que la hermenéutica intenta descifrar el significado complejo, lo que le había explicado a ustedes anteriormente. O sea, la complejidad que pueda tener un pasaje bíblico y su texto en sí. Dice que también es el oculto y lo evidente que subyace en el discurso y a este fin intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. ¿Puedes poner la tercera lámina? A veces la exégesis y la hermenéutica, porque ya lo expliqué en la primera clase qué cosa era exégesis, y ahora estoy explicando qué cosa es la hermenéutica, van de la mano. La exégesis y la hermenéutica van de la mano. La exégesis tiene que ver con el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto natural y cultural del pasaje en sí. La hermenéutica es la interpretación del exégesis. Así que se usan como términos sinónimos, pero la hermenéutica es una disciplina metodológica más amplia por cuanta resulta difícil fijar sus límites y puede abarcar no solo la comunicación escrita, verbal, sino también no verbal. Hermenéutica, como sustantivo singular, se refiere a un método particular de interpretación a diferencia de un criterio de doble hermenéutica. La exégesis se centra especialmente en la escritura sagrada y los textos filosóficos y artísticos. ¿Puedes poner la cuarta lámina? Así que la hermenéutica fue inicialmente aplicada a la interpretación o exégesis de las escrituras sagradas y es el método hermenéutico tras las escuelas antiguas de Alejandría, Antioquía y Pérgamo. Ojo, o sea que las primeras universidades que existieron fueron en Grecia y estamos hablando de Alejandría, Egipto, Antioquía y Pérgamo y obtuvo un centramiento técnico con Flacius y posteriormente con Mier, que eran filósofos en esa época, para obtener en el pensamiento de Friedrich y su cima, en tanto que el método total dirigido a la comprensión, es decir, relativo tanto a la lógica y a la gramática como a la retórica y la dialéctica y la historia. Si quiere ya puedes quitar ya la lámina. ¿Por qué estoy explicando esto? Quizás para ustedes es inverosímil, quizás es un poco abrumador todo este tecnicismo, pero es importante, porque por lo menos ustedes van a repasar el video en varias ocasiones si tienen alguna inquietud, alguna duda, pero a veces un testigo de Jehová desconoce esto, estas terminologías, estos aspectos metodológicos. Ahí está William. William, ¿cómo está? Y Ernesto también, saludos para los dos. O sea, Rubí, William y Ernesto. La vez pasada, en la primera parte, estuvimos analizando Juan 1.1. Hoy vamos a analizar
otros aspectos diferentes de Juan 1.1 con el contexto del versículo 14 y 18. Y vamos a aprender cómo hacer una excelente hermenéutica con exégesis bíblica. Ahora, aquí me puede decir aquí qué significa hermenéutica, porque lo repetí ya en varias ocasiones. ¿Qué significa hermenéutica? Es la interpretación bíblica, Exacta. Pero es una interpretación bíblica leve. incluye palabras principales, marco de circunstancias, la época en la que se está viviendo el relato del texto. Exacto, exacto. Es la profundidad del texto. Quizás la hermenéutica implique ir al original, como se escribió. Puede ser el hebreo, puede ser el arameo, puede ser el griego, que eso es lo que vamos a compartir hoy. Entonces, basándonos de la hermenéutica en Juan 1.1, la vez pasada estuvimos hablando, se recuerdan del verbo imperfecto, era, estaba, existía, que si era atemporal, temporal, más o menos. ¿Quién me puede decir qué significa atemporal, atemporal? Los que estuvieron en la clase pasada. Temporal es que está limitado y atemporal no lo está. O sea, cuando decimos algo temporal, que es relativo, y algo atemporal es absoluto. ¿Ok? No sé, Guillén, que tú eres nuevo, no sé si sabes algo, alguna terminología, o estás en cero, o sabes algo de lo que estamos hablando aquí. No te escuchas. Tienes el micrófono apagado. Ahí, honestamente estoy en cero, desconozco el tema, pero sí se me hace muy interesante. Muy curioso. Ok, eso es bueno, porque eso te abre el apetito, ¿no? Del conocimiento. Entonces, por ejemplo, también estuvimos analizando que para que Cristo fuera antes del principio, tendría que venir una preposición diferente a la preposición que aparece en el griego en. Tendría que venir la preposición pro, que es una preposición temporal. O sea que Cristo tendría que ser antes, persistía antes de ese principio. Entonces el texto debería decir pro arge en hologos, no en arge en hologos. O sea, la razón es que si el apóstol Juan entendía que Cristo persistía antes de ese principio, desde la eternidad, tenía que haber sustituido la preposición en vez de pro. ¿Ok? Puedes poner en pantalla la foto pasada sobre Juan 1.1, ¿te acuerdas? Que lo pusimos en griego, la roja, para que Guillén más o menos se familiarice, ¿no? Sobre el tema, porque quizás para él es desconocido todo esto. Muy bien, mira, Guillén, ese es el texto griego como se escribió Juan 1.1. No, lo pasaste. Texto griego koiné sobre Juan 1.1. En arge, en hologos kai, hologos, en protoseon kai, seos, en hologos. Todas estas palabras tienen un significado al español. ¿Me entiende? Ahí está hablando, en el principio era la palabra. Logos es verbo. También se puede traducir palabra, porque la traducción de Nuevo Mundo lo traduce como palabra. O sea, cuando tú ves a esta palabra logos, logos, fíjate que aparece tres veces. Mira, ahí en la flechita, te la está marcando logos, logos y logos. Eso es verbo. Cuando tú vas a la traducción de Nuevo Mundo, pone palabra. Cada vez que tú vayas a la traducción de Nuevo Mundo, y leas Juan 1.1, o sea, el término palabra aparece tres veces en la traducción de Nuevo Mundo, pero te vas a acordar en tu mente esa palabra que tú ves ahí, en amarillo, logos, o logos. Te está hablando de Jesús como el logo, como la palabra, como el discurso. ¿Entiendes hasta ahí, no? Muy bien. Ahora, ya, si quieres quitas la foto. Lo importante de esto es que a veces hay hermanos testigos de Jehová que se centralizan. Ya yo tengo experiencia, William también experiencia y también María Elena tiene experiencia en esto.
pero quizá otras personas que están aquí no tienen experiencia, otras personas que se van a incorporar más adelante en los cursos, quizá no tengan la experiencia de cómo contrarrestar el veneno de un apóstata, de un teólogo, de un pastor, de cualquier seminarista, de cualquier denominación que crea que Jesucristo es Dios, en Juan 1.1. Y entonces a veces no podemos defendernos con el contexto. A veces el contexto nos ayuda a reforzar la idea del texto que nos están atacando. Por ejemplo, a veces nos citan un texto bíblico y nos concentramos en el texto. No, hay que aislarse, hay que ir al contexto para reforzar nuestra defensa. Como dice 1 de Pedro 3:15, hacer una defensa a todo aquel que se le exija, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros en Juan 1.1? ¿Y qué nos va a ayudar a nosotros el contexto para Juan 1.1? En Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne. La vez pasada estuve diciendo de que Dios no se hizo carne. Los trinitarios tienen la costumbre de decir que el Logos, que es Jesús, que es la palabra, es Dios. Porque dice Juan 1.1, el verbo o la palabra era Dios. Según las traducciones, por ejemplo, como la Biblia de América, la Biblia de Jerusalén, la lenguaje sencillo, traducción viviente. Estos son traducciones que no lo traduce como la traducción de Nuevo Mundo. El verbo era un Dios. O sea que la traducción de Nuevo Mundo interpone delante del sustantivo Dios un artículo indefinido. Lo hace indefinido. Pero, tristemente, cuando usted quizá tenga un diálogo con una persona que no tenga nuestra fe o nuestra doctrina, que cree en la Santísima Trinidad y que cree que Jesucristo es el único Dios verdadero, que es la Filomea, que es el Dios Todopoderoso, le va a citar una traducción donde se traduce del griego al español diferente a la traducción de Nuevo Mundo. La traducción de Nuevo Mundo traduce la palabra era un Dios, pero cuando usted va a la Reina Valera, que es el caballo de batalla de todas las denominaciones religiosas, dice la palabra era Dios. No es lo mismo decir la palabra era Dios que la palabra era un Dios. Hay una diferencia de qué, qué es lo que estamos estudiando. ¿Quién me lo dice rápido? El artículo, No, la clase que estamos dando hoy, de qué se basa? ¿Cuál es el Hermenéutica, contenido? hermenéutica. Ahí está la interpretación. O sea, si yo digo, Guillén es el hombre, yo estoy identificando a Guillén como alguien exclusivo. Lo estoy identificando personalmente, directamente a él. Guillén es el hombre, pero si yo digo, Guillén es un hombre, yo estoy diferenciando a Guillén de otros. Yo digo, en el parque hay un perro, quizá haya otros perros más. Pero si yo digo, en el parque está el perro, quizá en el parque el único animal que está ahí es el perro. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo decir Guillén es el hombre que Guillén es un hombre. O decir Marianela es una señora que decir Marianela es la señora. ¿Ven la composición de la oración? El significado de la oración interpretativa. Y eso tiene que ver con la exégesis, con la hermenéutica. La interpretación de un texto. Entonces, si en Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne, hay una contradicción interpretativa porque en Juan 1.1 me está diciendo en las Biblias trinitarias, me está diciendo que la palabra, o sea, el verbo era Dios sin artículo indefinido, pero después en el 14 me dice que no es Dios. Me dice que el verbo se hizo carne. Si en Juan 1.1 el texto está diciendo que el verbo era Dios, entonces en Juan 1.14 tiene que repetirse la afirmación hermenéutica. ¿Me explico? De la forma interpretativa, de la forma de exégesis. La exégesis es que estamos
Estamos trasladando Juan 1.14 a Juan 1.1. Es un traslado, ¿ok? Eso es lo que implica la exégesis bíblica. O sea, extraer un texto del contexto o extraer un texto fuera de otro pasaje para reforzar la idea que estamos discutiendo, que es Disculpa, Juan 1.1. Sí, es que en Juan 1:1 cuando se dice que el verbo era Dios, se está refiriendo a su preexistencia, porque se está hablando de su existencia a partir del principio, no de su principio. Pero ya en Juan 1:14 se está hablando del verbo en la tierra, ¿no? No en su preexistencia en el no me cielo estoy, como ya en sí, la sí, tierra. yo entiendo, yo entiendo lo que me está diciendo Marianela, pero yo no me estoy refiriendo a la cláusula A. Recuerden que Juan 1.1 es un verso y un verso puede contener eh, tres estrofas o cuatro estrofas, pero en la parte que estoy analizando es la tercera, el verbo era Dios. Si el verbo era Dios, entonces ese Dios que es el verbo tenía que haberse hecho carne en el 14. Entonces, si el apóstol Juan entendía que Jesús era Dios, ¿por qué en vez de poner logos en Juan 1.14 no puso la palabra Zeus en griego, que es Dios, que aparece en Juan 1.1? Me explico, ¿no? En vez de decir el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. Y ya, para de contar, ya no hay discusión ninguna. ¿Para qué tanta interpretación y para qué tanta explicación si ya es sencillo? Si Cristo era Dios, Dios se hizo carne. No hay discusión. Pero es que no, es que el apóstol Juan no entendía de que Jesús era Dios. Entonces, ese Dios que aparece ahí en Juan 1.1, el verbo era Dios, es funcional, siempre lo he dicho, es funcional y sirve de atributo. Es un atributo que tiene Jesús. Por ejemplo, la Biblia israelita nazarena no pone Dios, pone poderoso, traduce el sustantivo Dios por poderoso. El verbo era poderoso, es un atributo que se le está dando a Jesús. Es como decir, el niño es grande, el niño es hermoso, es un atributo. El niño es alto, el niño es delgado, el niño es gordo. Eso es lo que se le está dando a la interpretación de Juan 1. No sé si William quería decir algo. El micrófono. El micrófono tiene cerrado. Yo creo que tienes problemas con el micrófono, ¿no? ¿Puedes activar tu micrófono, hermano William? Yo creo que le pasa lo mismo. Yo creo que tú vas a tener que entrar de nuevo, salir y entrar porque lo tienes cerrado. Ya mi celular está curado. William, tienes que comprarte un celular nuevo. Mira, Marianela, cómo se ríe. Ay, Dios. William, entra, porque a lo mejor lo tienes bloqueado. Sal y entra de nuevo. ¿Oíste? Sal Tenemos 10 rápido y entra. minutos, tenemos 10 minutos para... 10 minutos para concluir, está bien. Ujú. Por ejemplo, vamos a hacer un contraste entre Marcos 6:49, Marianela, si lo puedes leer, y lo vamos a comparar con Juan 1:1. Marcos 6:49. Viene la parte importante ahora. Atiendan bien, esto va a ser un poco difícil, pero es necesario, lo tengo que explicar de esta manera. Vamos a estudiar los argumentos poderosos que tienen los trinitarios en contra de Juan 1:1. Ojo, ojo. Y hay una regla gramatical que tienen los trinitarios, que es la regla de Ernest Cower. Ernest Cower fue un erudito en el griego.
clásico y Koiné. Ernest Cower. Esta persona dio varias reglas en cuanto a morfosintaxis griega. Y fue en el año 1933. ¿Ok? Ahora, puedes poner ahí, por favor, puedes poner ahí, Dalson, puedes poner la fotografía de Juan 1.1 de nuevo. La roja. La que pusiste ahorita. Creo que estás poniendo los WhatsApp, creo. Se desconfiguró esto, Dios mío, qué error. A ver, a ver. No sé qué pasa. Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver. Voy a pausar tantito para que... Claro, claro. Bueno, Muy bien. Muy bien. Pon ahí la fotografía. La estoy ¿ya se ve? enseñando para que... A ¿Ya se ver ve? si yo la veo. Sí, ya la veo ya. Mira, Guillén, que tú eres nuevo en la clase. Vas a ver al final. Vas a ver al final una palabra que dice Kai, que es como una K, una A y una I. Caiseos en hologos. Concéntrate en esta frase. Caiseos en hologos. Muy bien. Caiseos en hologos. La palabra Zeus, que es Dios, en la gramática griega y para muchos gramatólogos del griego, es un predicado nominal que antecede a un verbo, que es la palabra en, que tú ves ahí, que se puede traducir al español como estaba, existía. Y después viene el sujeto, que es hologos, o sea, predicado nominal, que es un complemento predicativo, se puede decir, se puede mencionar como complemento predicativo, seos, verbo copulativo, en, y sujeto, hologos. Es el sujeto de la oración, el verbo o la palabra. Muy bien. Vamos a, si quieres quitar la fotografía y vamos a entrar en materia. ¿Qué dice Cower? Este gran estudioso que escribió este artículo en el año 1933, hablando acerca de un artículo sobre el uso del predicado nominal. Él dice que el predicado nominal, por general, uno, no tiene el artículo. Dos, sigue después de un verbo copulativo. Y tres, es cualitativo o indefinido. Así que Cower estudió las veces en que aparece el predicado nominal sin artículos ante el verbo copulativo. Nos apoya. ¿Ok? Pero ¿cuál es la parte que se agarran los trinitarios? Donde el predicado nominal no tiene artículo indefinido. ¿Ok? Esconden esa parte. Así que un predicado nominal en el griego puede ser cualitativo, indefinido y definido con el artículo. O sea, el Dios era la palabra. Se puede traducir así. Un Dios era la palabra y Dios era la palabra o era poderoso. Es la cualidad de Dios. ¿Me explico hasta ahí? ¿Entienden hasta ahí? Los trinitarios dicen que en Juan 1.1, la cláusula C, el verbo era Dios,
se puede traducir el verbo era el Dios con artículo definido. O sea, el sustantivo Dios se le agrega un artículo definido. Pero también se puede traducir de una forma cualitativa. ¿Ok? Con la cualidad de ser poderoso. Cristo es poderoso. Hasta ahí entienden, más o menos. Bueno, vamos a seguir. Sin embargo, hay oraciones que en la misma Reina Valera, en las mismas traducciones como la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la versión internacional, en otros pasajes aislados a Juan 1.1, la estructura gramatical es igual a la de Juan 1.1, pero sin embargo no ponen el artículo indefinido. Eso lo sabe William. Quizás Marianela también lo sabe. ¿Cuál es ejemplo de un pasaje? Juan 10.1. No sé si tienes el logo Carlos ahí, Dalson. Ponlo. Juan 10.1. A ver, si es Juan. Muy Juan, bien. 10.1. Muy bien. Dice la Reina Valera del 60. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ok, hay traducciones que dice que era un ladrón. Ponen el artículo indefinido, pero bueno, quizás, amor, tú no tienes aquí, Darson, el logo Caslogo. Mejor dicho, la Biblia todo. Biblia todo, ¿no? ¿No la tienes? no, Bueno, no importa. ¿Quién me puede leer Juan 10.1 en la traducción de Nuevo Mundo? ¿Alguien rápido que me pueda leer Juan 10.1 en la Yo, traducción de Nuevo Mundo? Léelo. dice, de verdad les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otro lado, ese es un ladrón y un saqueador. Entonces, ahí aparece el artículo indefinido 1, ¿no? El Rubí. ¿Perdón? La traducción del Nuevo Mundo pone un ladrón y un Y un asaltante. saqueador. Aparece dos veces el artículo indefinido un, Sí. Ujú. ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en Juan 10.1? ¿Quién me puede decir cuál es el verbo de la oración? Sí, el Ah, verbo es ¿cuál es? el verbo dice aquí, el- es En griego, ¿cuál es? En griego, ahí en Logo Carlos. No, ese no es. Más abajo, está más abajo. Estin, el verbo estin. sí, sí, sí. Lo puedes marcar ahí, ya, Dalson, puedes marcar estin abajo. Ahí, del verbo Amy. Estin, ¿qué cosa es? Pincha abajo, más abajo, Sí, es, pínchalo. Es un verbo presente activo indicativo de tercera persona del singular. O sea, estin es un verbo copulativo. sí, hablando de, ¿Ok? ¿Cuál es el predicado nominal? Ladrón. Es el predicado nominal, el complemento predicativo. Sin embargo, ¿cómo lo traduce? Algunas traducciones, un es- ladrón. mira, acuérdate que a Nuevo Mundo, esta yo tengo del 87, no le Sí. pone el artículo indefinido delante, pone el ladrón, mientras No, que en esta no última, importa, no importa. o sea que se diferencia, hace una diferencia entre indefinido y no indefinido en la última versión. O sea que un predicado nominal puede ser indefinido, no definido como ellos quieren alegar sobre la regla de Cowell. Cowell dice que puede ser definido, pero sin embargo aquí en Juan 10.1 no lo pone definido, lo pone indefinido, con el artículo indefinido, como lo leyó Rubí. ¿Entienden hasta ahí?
En esa versión, en esta que yo tengo, el 87, que es Nuevo Mundo, dice, no lo pone como indefinido. Ahora, ¿cuál es la objeción de otro estudioso de la materia, de griego koiné, que es un adversario de los testigos de Jehová? Estamos hablando de Daniel Wallace. Daniel Wallace, en su libro, página 181, lo que pasa es que aquí se ve un poco difuso. Aquí está, este libro verde que ustedes ven aquí, se ve un poco difuso. Pero dice que Dios no puede ser indefinido. O sea, la traducción un Dios en Juan 1.1, en la traducción de Nuevo Mundo, no puede ser indefinido. ¿Cuál es la razón? Él dice en la página 181 que no es probable que Juan quisiera decir el verbo era un Dios. Según todos los estudios de sintaxis del griego, dice esta persona que esta persona es máster en griego. Fíjense cómo estas personas que son reconocidos como traductólogos, que estudian la exégesis bíblica, la hermenéutica bíblica, estudian lo que es la morfosintaxis griega, cómo tuercen el griego, cómo tuercen la teología, cómo tuercen el exégesis, cómo tuercen la hermenéutica. Dice que la traducción, el verbo era un Dios, es imposible. Y él pone la objeción porque es imposible. Dice que el predicado nominal sin artículo antes del verbo copulativo muy raramente sería indefinido. Eso es una regla arbitraria que está haciendo él. Hay que tener la cara dura para decir eso. Hay que ser una persona sin vergüenza para decir eso. O sea, él lo dice porque es una opinión particular. Pero ya vimos en Juan 10.1 que hay traducciones que el predicado nominal es indefinido. Pero a él no le conviene que sea indefinido en Juan 1.1 porque a la vez que él acepte que es indefinido, ese Dios es indefinido, Cristo se excluye de ser el Dios verdadero y se excluye de ser la fuente y la causa de todas las cosas. ¿Entienden hasta ahí o no? Está claro, está claro. Entonces, Clarísimo. fíjense qué peligroso puede ser hablar con una de estas personas. Si no tenemos un dominio sobre hermenéutica, sobre exégesis bíblica, sobre el contexto bíblico, sobre morfosintaxis griega, nos pueden crear una duda grave en nuestra conciencia. Y muchos hermanos, tristemente, testigos de Jehová, han apostatado de la fe. Se han ido de la organización por estos tipos de personas, por estar prestando atención, escuchando videos, torciendo el griego, torciendo el hebreo, torciendo la exégesis, torciendo la hermenéutica, creando ciertas dudas. Recuerden que Eva se fue de la organización de Dios por una simple duda que causó Satanás en su conciencia. ¿Qué hizo Satanás? Torcer los mandamientos de Dios. Jehová le dijo, no morirás. Y él le dijo, no vas a morir. ¿Por qué no vas a morir? Fíjense cómo Satanás torció de una manera exegética a la forma moderna de ahora, hermenéuticamente, que si ella comía iba a tener una posición igual que Dios, sabiendo lo malo y lo bueno. Entonces, ¿qué ha pasado a través de la historia, a través de los tiempos, a través de estos años y finalmente estos últimos años? Muchos testigos de Jehová están abandonando la organización por estas mismas cosas, por falta de conocimiento. Si es malo tener mucho conocimiento, es malo también no tener conocimiento. ¿Ok? Porque la Biblia dice que el conocimiento, el mucho conocimiento, el mucho saber, dice que es un ruidoso extraerse. Es un orgullo. La persona se da ínfula. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. ¿Y cuál es la falta de conocimiento? ¿Ok? La ignorancia. O sea, una persona puede morir espiritualmente por ser ignorante
Ignorante no quiere decir que sea una persona que sea una ofensa. Yo soy ignorante en ciertos aspectos de la Biblia, porque yo no conozco toda la Biblia. Todos somos ignorantes en algunos aspectos de la Biblia. Hay hermanos que tienen más conocimiento en una materia bíblica que otros. Hay hermanos que saben mucho quizás de exégesis bíblica, pero no saben interpretar un texto bíblico. Quizás hay algunos que saben interpretar, se saben muchos textos de memoria, pero no saben qué cosa es un vocablo griego, no saben qué cosa es un artículo griego, no saben qué cosa es ni siquiera la palabra morfosintaxis, no saben qué cosa es la palabra exégesis, no saben qué cosa es las palabras técnicas que estamos aprendiendo. Ni mucho menos yo he hablado con hermanos testigos de Jehová y le he preguntado, ¿qué cosa es teología? No saben nada. No saben ni el concepto de teología. No es necesario para la salvación, pero sí es prescindible por si algún día nos encontramos con este tipo de personas y nos crean una duda. Esa es la importancia de la materia del seminario que estamos impartiendo de lo que es la exégesis y la hermenéutica. Es muy fundamental. Entonces, ya vimos ya que un predicado nominal puede ser indefinido. ¿Cuál es el caso? Juan 10:1. Otro caso, Marcos 6:49. ¿Quién me puede leer Marcos 6:49? En la Reina Valera del 60. ¿Quién me lo puede buscar? Marcos 6:49. Vamos a ver un pasaje con la misma estructura gramatical de Juan 1:1 y con la misma estructura gramatical de Juan 10:1. Marcos 6:49. Rapidito, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo en la Nuevo Mundo aquí. Léelo en la traducción de Nuevo Mundo, pero quiero que alguien me lo busque en la Reina Valera Dice del aquí, 60. al alcanzarlo a ver, al Dice alcanzar a bien, verlo, Espérate un momentico, Marianela. Deje que William lea en la traducción de Nuevo Mundo y ahora tú me lees en la Reina Valera. Dale. ok. alcanzar a verlo, andando sobre el mar, ellos pensaron, es un fantasma, y gritaron. O sea que dice, es un fantasma. Esta es la versión Muy bien, muy de bien, muy bien. del Marianela, 87. Marianela, ahora la Reina Valera del 60. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Cuál es el predicado nominal? Ahí en esa oración. Era un Predicado. fantasma y La gritaron. palabra fantasma. ¿Quieren ver que en el griego no existe el artículo 1? Importante. Dalson, pon ahí Marcos 6:49, la interlineal local, logo griego español de Tischendorf. Vamos a ver Marcos 6:49 y vamos a ver la razón por qué, si los trinitarios critican la traducción de Nuevo Mundo a insertar el artículo indefinido, en Juan 1:1, la palabra era un Dios, cuando ellos dicen que el artículo indefinido no existe en la gramática griega. Pero ahí en Marcos 6:49, ¿qué dice? Sí, que es un fantasma. Un ser indefinido. Pero ahí en el griego, fantasma, dice No, aparición. no hay artículo definido. ¿Dónde está? No lo No hay. aparece. Ahora, arriba está la traducción de la Reina Valera del 60 y pone un fantasma. Entonces, con la misma vara que tú midas, con la misma vara que nos están midiendo a nosotros los testigos de Jehová, con la misma vara que los trinitarios, los teólogos, los adversarios, los enemigos, los detractores que grimen contra nosotros, en Juan 1:1 le vamos a pagar con la misma moneda. Vamos a utilizar la misma regla de medir de Juan 1:1 con Marcos 6:49. Y la pregunta que le podemos hacer es la siguiente. ¿Por qué razón, si el artículo indefinido al español en el griego no existe, por qué ustedes traducen en Marcos 6:49 en la Reina Valera del 60? ¿Alguien
¿Quién iba a hablar? Porque lo estaba contando. Sí, no, yo te iba a decir algo ahí si se puede. Sí, Dil. Sí, en la Biblia de estudio nosotros, la RBH del 87, usan ahí en la parte donde está Juan 1.1, ¿no? Sí. Vienen seis versiones que mencionan a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 textos bíblicos donde dice lo mismo que tú estás diciendo. O sea que aparecen esas versiones que no son testigos de nosotros, no son de la Nuevo Mundo, usan un fantasma Ok. cuando no hay artículo indefinido. O sea que hay 10 textos en 5 versiones en esa página del apéndice. O sea que nos apoya fuertemente ahí. Exacto. Ahí hay para meter una Exacto. reputación a ellos mismos por un boomerang. Muy bien. Ahora, Dalson, búscame Lucas 5:8. Vamos a ver un predicado nominal siendo indefinido, no definido como dicen ellos según la regla de N. Cover. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuál es el predicado nominal? Pecador. Exacto, excelente. ¿Cuál es el verbo copulativo que antecede? O sea, el predicado nominal antecede al verbo. ¿Cuál es el verbo ahí que está funcionando ahí? Que modifica el predicado. Soy. Estoy siendo el verbo eimi. Márcalo abajo. Sí, pero en el griego. Eimi. No. Eimi. Ahí, márcalo en rojo ahí. Eimi. ¿Qué Soy, cosa es eimi? Un yo soy, verbo. soy, ser. Sí, pero marca abajo. Verbo presente activo indicativo de primera persona del singular. ¿Dónde está el artículo indefinido un? Ahí en Lucas 5:8 en el griego interlineal. No ¿Dónde aparece, está? no aparece. No, Ahora, no. baja ahora. Vamos a ver la traducción Reina Valera. La Reina Valera. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Ahora, usted va a otras versiones de la Reina Valera, de otras ediciones, y pone un pecador. ¿Cómo lo traduce la traducción de Nuevo Mundo? En Lucas 5:8. ¿Cómo lo traduce? Vale. Un pecador. 5.8 Ajá. dice. El artículo indefinido, ¿verdad? Soy un hombre pecador. Sí, viendo que dice, digo, Un hombre pecador. soy varón, pecador. Muy Dice, bien. varón, pecador. O sea, el sustantivo hombre tiene un artículo delante. ¿Ok? Y así sucede Frank, en varios textos. Sí, dime. la Reina Valera contemporánea dice, soy un pecador. Un pecador. La Reina Valera Dicho. contemporánea. Excelente. Y la Reina Valera del 60 no pone un pecador. Entonces, ¿cuál traducción está correcta? ¿La Reina Valera contemporánea o la Reina Valera 1960? ¿Cuál de las La, dos me está diciendo la verdad? la ¿Cuál es la mejor contemporánea. traducción? La contemporánea. Ahora nosotros le decimos a ellos, entonces la Reina Valera del 60 está mal, porque hay una diferencia, porque los predicados nominales pueden ser indefinidos y no indefinidos. Es según la apreciación que podamos tener del contexto. Recuerden que la exégesis y la hermenéutica que estamos estudiando es el análisis profundo contextual. ¿En qué marco de circunstancias se está viviendo el pasaje? ¿Ok? Ahí está hablando de un hombre que es pecador, porque todos somos pecadores. Es uno entre otros. ¿Entienden hasta ahí? Sí, ahí estamos claros. Romanos Estamos claros. 5:12 dice que el pecado entró en Por el un hombre. hombre.
Entonces todos somos Dice por un pecadores, hombre. tiene que decir un pecador, porque no es el único pecador. Porque imagínate que el predicado nominal, pecador ahí, lo traduzcan como el pecador. Ahí sí es otra cosa. El pecador, no si todos somos pecadores, Romanos 5:12. ¿Entiendes, Guillén? Hasta ahí más o menos. Está un poco difícil. Sí, Guillén, está. Sí, porque si dice el pecador, lo está excluyendo como si él fuera el único pecador y los demás no Que no hay más fueran. pecadores, que no hay más pecadores. Ajá, exacto. Entonces es importante. Entonces, ¿qué hacen los trinitarios? Que ellos quieren ver en Juan 1:1 el Dios, el verbo era el Dios como el único y exclusivo. Y eso es falso. Cristo es un Dios como los ángeles, porque la Biblia llama a los ángeles dioses. Los llama dioses. ¿Ok? Sí, y en un sentido no es que sea igual con los ángeles, sino que es un Dios como ellos. El título lo Es tiene, una porque tiene más función, poder es que una los demás. función. Exacto, exacto. Es una función. Fíjense que el Salmo Se fue la voz, se 138, le fue la voz. Vamos. Mira, no se te oye, no se te oye, Frank, ¿no se me escucha? no se te oye nada. Yo sí te escucho, Fran. Me Yo parece que, también. me parece que William tiene problemas serios con el micrófono. Este ¿No soy yo? teléfono. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué hora? ¿Me fui yo ahora? William, el Oye, teléfono, tienes que comprarte un teléfono nuevo. este es nuevo, chicos, si no cogí, este es nuevo ahora. De verdad Y que no. Morales, cómo se ríe ahí. Pero este es nuevo, este es Ay, nuevo. Pero se oye esto, ahora, ¿no? muy Sí. bien. Muy bien. Puedes poner ahí la fotografía, ¿te acuerdas, Darson, la fotografía de las traducciones inglesas? Que el verbo era un dios. ¿No las Esas ya no tiene? las, esas ya Nada, no no las las tiene. tengo, Frank. Ok, No. ok. Nada, no importa, no importa. Entonces, ¿qué entendieron ahí? ¿Quién me puede explicar, por ejemplo, cuando vamos, recuerden que una oración se compone de sujeto y predicado y el verbo. Sujeto, predicado, o sea, sujeto, verbo y predicado en la gramática española. ¿Ok? Y hasta ahora lo que hemos visto, un predicado puede ser indeterminado, ¿sí o no? Con los casos que Sí, hemos puede visto ser hasta ahora. sí, puede No ser hay discusión. indeterminado. No hay discusión. Ellos no lo quieren ver así. Ellos dicen que un predicado no puede ser indefinido. Jamás. Y mucho menos en Juan 1:1. O sea, ellos dicen que sí. Daniel Wallace y Daniel Steffen, que son gramatólogos por muchos años, que son trinitarios, ellos dicen que sí, un predicado nominal puede ser indefinido, un predicado nominal puede ser cualitativo y un predicado nominal puede ser determinado. Pero en Juan 1:1, cuidado, ahí no, danger. Ahí es danger. No, ahí no les conviene a ellos. No, no, en Juan 1:1, no. No, el artículo un indefinido no puede venir ahí porque eso es una aberración. Eso es un disparate de los testigos de Jehová. Eso es una pésima traducción mañosa. La traducción de Nuevo Mundo, poner un artículo un delante del sustantivo Dios. El verbo era un Dios. No, es imposible. Es imposible. Pero es imposible porque a ti te da la gana, porque quieres coaccionar y quieres obligar a la gente a creer de que ahí el artículo 1 no puede venir. Porque una de las objeciones que ponen los trinitarios, ojo, es que el artículo indefinido 1 existe en el griego. Entonces hay que eliminar todos los artículos indefinidos, uno al español, cuando se traduzca del griego al español. Hay que eliminarlos todos. Si ustedes, si los trinitarios van a tener la regla gramatical de que el artículo indefinido un no existe en el griego, porque es verdad, el artículo un no existe en el griego, nada más que existe en griego moderno, el artículo un. Pero ni en el bizantino, ni en el clásico, ni en el ático, ni en el dórico, iólico, nada de estos dialectos griegos, ni mucho menos el koiné convencional,
vernáculo. Que no existiera en la No parte escrita, existe, es verdad, no existe el artículo no existe, indefinido. pero no quiere decir de que no se traduzca, o sea, no se entienda como un indefinido. Entonces, cuando una lengua cambia a otro lenguaje, o sea, cuando hay una interpretación del texto de un idioma a otro, cambia la gramática, obligatoriamente, tiene que cambiar. Y la gramática española, que es un lenguaje romance, como el latín es romance, el rumano es romance, el español es romance, son lenguajes de romance. Tienen artículos indefinidos. Tú no puedes violar eso. No lo puedes Y los, violar. y los predicados nominales, por lo general, son predicados adjetivales, que hablan de cualidad. Entonces, allí, más Sí, bien, puede ser atributivo también, o sea que es poderoso. Tiene sí, el atributo de ser poderoso, Jesucristo. O divino. Hay traducciones que dicen que el verbo era divino, el verbo sí. era un Dios y el verbo era poderoso. Y hay una traducción griega, una traducción italiana que dice parecido a Dios o imagen de Dios, Hey, que también es una cualidad. Prefieren poner poderoso, divino, total es no poner el artículo indefinido, pero en el resto en los otros textos que estuvimos analizando ahorita, porque si lo ponen. Sí. exacto, exacto. Entonces, esto es importante porque quizás para un testigo de Jehová común y corriente, cuando digo común y corriente, yo no estoy, ¿cómo decir?, rebajando a ningún hermano testigo de Jehová. O sea, no es lo mismo el testigo de Jehová que va a la reunión, estudia la atalaya, estudia el libro de congregación, el texto diario, que quizás lee perspicacia, estamos yendo más allá. Esto es una información más profunda, más explicativa, que lo que estamos habituados de ir a la reunión. ¿Ok? Frank, Este tipo de información se da, creo que en Galaad también, en algunos aspectos. En Galaad se estudia lo que es geografía bíblica, se estudia teología, se estudia traductología bíblica, se estudia exdótica, se estudia hermenéutica, se estudia exégesis, pero muy reducido. Pero creo que sí se estudia. He escuchado hermanos misioneros que han ido a la escuela de Galaad y han recibido este tipo de clase. oíste, Frank, No, sí, un dime. detalle. Lo que sí es un disparate, el primer caso que tú citaste de ese, entre comillas, erudito, ¿no? Que dice Sí. que se puede traducir el Ernest definido Cower. Ernest Cower. en Ajá. el cover, en la tercera cláusula, que se puede traducir con un definido, con un artículo definido, lo cual no cabe por el contexto, ¿no? Es lo que tú me estás diciendo, que es una aberración. Eso Si eh, fuera definido, entonces el apóstol Juan hubiera puesto el artículo nominativo delante del sustantivo nominativo, Joseos. O sea, exactamente, güey. Kai, Joseos. Lo hubiera puesto porque ya directamente no. El artículo Sí, jo, que es sí. el artículo Aunque tú, determinante delante del sí. sustantivo. Aunque tú dijiste ahorita que anteriormente que en algunos casos se puede poner un definido o un indefinido de acuerdo al contexto, aún no viniendo, ¿no? No, hasta más. Si uno quiere, no pone el artículo indefinido, pero implícitamente es No, claro, ya. indeterminado. Exactamente, exactamente. Eso es por eso que las versiones estas versiones que dicen Un que él era fantasma Dios, o fantasma. ¿Vieron un exacto. Mira, fantasma o un fantasma? Marcos por eso que te puse, 6:49. por eso que te puse, por eso que te puse el ejemplo aquí del esclavo, que tiene dos versiones que lo traducen diferente. Una pone un fantasma y en la otra pone Sí, fuego, era un fantasma. No, ¿cuál fue la que te dije al principio? La primera que dije, era ladrón. Y la sí. otra dice, era un ladrón, ¿ves? O sea que hay una que no le pone el indefinido. La que yo Sí, tengo aquí sí. no le pone indefinido la palabra ladrón. Mientras que la otra, última, sí le pone el indefinido. Nos Porque se quedan, supone que es lo mismo, no es necesario. Como Claro. que nos se quedan sobreentiende. 2 minutos. Eh, primeramente quiero escuchar a Gil, Guillén. ¿Cómo
cómo has visto la clase? ¿Cómo está abrumador? Te ves en el aire, o sea, está, porque a Rubí también le pasa lo mismo. No, la verdad, agradezco mucho la invitación. Es algo o sea, como comenta, tiene mucha razón y me recuerda a mí la importancia que tiene, pues, ser un verdadero estudiante de la Biblia. No solo es conformarse con escuchar, con leer lo que, pues, uno quizás de manera personal le dedica un tiempo. Realmente el estar preparados, el estar con las herramientas, utilizar las herramientas y utilizar los medios para, para estar capacitado, para estar preparado, como dice Pedro, para poder dar una buena defensa, de estar listos, pues necesita uno aprovechar el tiempo de una buena Claro, forma. Pues esto, para mí, de manera personal, es un recordatorio, pues la importancia que tiene por X razones, cosas negativas y que no al caso voy a mencionar, pero pues sí es algo que ya desde hace mucho tiempo he descuidado, pero la verdad que agradezco eh, esta inclusión para que entonces me motive a mí a retomarlo, lo ves interesante, lo ves llamativo, por curioso. supuesto que sí, claro que sí, mucho, mucho, Eh, mucho. Obviamente reconozco sinceramente que hay cosas quizás para claro, ustedes básicas, pero sí yo digo, sí. híjole, estoy muy atrasado. Rubí, tú, Yo también me siento igual porque aunque sea español, mi escuela no fue como en español. Mi am, respaldo académico es todo en inglés. Entonces, cuando usas palabras, realmente no estoy entendiendo. no, a mí me De pasaba lo mismo. buscar, porque son palabras que nunca he escuchado. Claro, Y claro, a veces estoy traduciendo como ciertas palabras en español al inglés para poderte entender. Entonces, am, pues estoy tratando. claro. A mí me pasaba lo mismo. Yo me acuerdo que cuando el profesor de griego me daba clase a mí, habían cosas que, sinceramente, yo terminaba con dolor de cabeza. Y entonces, creo que como en la séptima clase, yo le dije, profesor, ¿qué va? No voy a desistir porque no entiendo nada de lo que me está diciendo. Y entonces él se echaba a reír y me decía, pero ya te vas a rendir ya antes de tiempo. No, eso va a pasar después. Todo eso se te va a quitar, todas esas dudas, todas esas cosas abrumadoras que te turban la mente, Es después que van a ser del pasado. Sí, simplemente es la terminología en español que yo no la conozco, no estoy familiarizada. Sí sé hablar español, pero, o sea, lo más básico para defenderme. exacto. No, no con, ¿cómo eran las palabras que dijiste? Es denominativo y esas Sí, palabras esos son los no casos las en griego, o sea, conozco. Entonces, sí. estoy tratando de seguir la clase, eso si no digo nada, no pienses que... No, es solamente saber la apreciación que ustedes están teniendo ahora. Y Dalson, ya tú eres un poquito viejo en esto ya, pero Este, muy interesante, Frank. La verdad es que a mí me llama mucho la atención porque Sí. sí, en el servicio sí me he topado con personas que son muy aferradas a la creencia de la Trinidad y todo, y me he valido del Logos Can Logos para mostrarles Juan 1:1 y otros textos,
porque se ponen muy necios, se ponen muy aferrados, muy tercos. Entonces, pues también el ver constantemente cómo nos atacan a nosotros como siervos de Jehová en las redes sociales sobre los términos que usamos, la traducción del Nuevo Mundo. La Claro, verdad es que eso me ha llevado a estudiar más profundamente para presentar una buena defensa y refutar las cosas como Jehová quiere que lo hagamos, pero de una manera que claro. las personas también se sientan acorraladas y que no tengan salida para que reconozcan que lo que ellos creen están equivocados completamente. Claro, 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 Me tiene, cuesta un tiene, poquito trabajo ahorita sí. todo lo del verbo nominativo y todo la No, pero eso se va terminología a dar que en las clases, eso se va a explicar en las clases de griego. Acuérdate que estamos combinando tres materias: exégesis bíblica, crítica textual, que la vamos a dar el sábado, y griego koiné. Sí, César. Bueno, aprovechando un poquito y escuchando el comentario de la hermana, bueno, una duda, no sé si sea momento. La gramática español o castellano, no sé cómo le digan, de por sí es muy compleja. De hecho, pues tengo entendido y creo que se nos ha dicho que cuando se preparó la traducción del Nuevo Mundo, el idioma que más tardó, pues es el español por las miles de variantes que tiene y es un reto, ¿no? Entonces, ahora mi pregunta es, eh, esta gramática del griego, koiné, griego común, por ejemplo, al inglés o, por ejemplo, a, a francés, a ruso, Ujú. ¿es igual o va dependiendo el idioma? En este El caso, idioma, depende del nosotros, idioma. va Depende del dependiendo el idioma idioma. vernáculo. Exactamente, depende. Ok. Acuérdate que el inglés se escribe diferente al español. Sí, claro. Y bueno, Hay palabras, déjame hacer una salvedad. Hay palabras en español que son o sea, definen una cosa, pero hay palabras en inglés que significan varias cosas. ¿O me ok, equivoco, Rudy? O sea, una palabra puede tener, ¿cómo decirte? Se puede utilizar para varias cosas en el contexto de la oración, el inglés. ok. No es como el español. Cada palabra encaja en el significado, pero una palabra, no sé, ponme un ejemplo, Rubí, una palabra en inglés que pueda entenderse de diferentes formas. No sé, objeto, un objeto. Porque yo el inglés sí no lo domino. Tú sí sabes inglés. Sí, pues ahorita no se me viene nada a la Pero mente, pero una en palabra inglés sí, específica. Ajá. en inglés sí hay palabras que pues tienen diferentes significados, entonces, o sea, No, que no significa tiene lo mismo. significado, lo puedes usar de Ah, diferentes maneras, es exacto, lo que estoy tratando de exacto, decir. exacto. Pero ¿No te en viene ninguno? ¿No inglés, te viene ninguno ahora? no, ahorita no se me viene, pero por ejemplo, a veces en inglés no creo que sea tan complicado como el español, o sea, es más básico Sí, a lo que exacto. estamos aprendiendo ahorita, entonces sí va a tomar tiempo. hay Sí, muchas personas, hay exacto. muchos extranjeros que quieren aprender español y dicen que es el idioma más difícil, el El español. español es más difícil, Ujú. exacto. Es el más difícil. Como se dice en inglés, exactly, ¿no? Exactly. Exactly. Entonces, ¿querías decir algo, César? ¿Algo más? Pues mi duda entonces es de que, digamos, de por sí el griego, bueno, como yo lo estoy viendo, pues suena complicado, pero creo que Mm. por nuestro idioma es todavía un poquito más complicado, o nada más es... Sí, es el- complicado, el griego es complicado, es una lengua súper complicadísima. Sí, Rui, Por decir algo. ejemplo, en inglés, ya se me vino una palabra, joint, quiere decir coyuntura Ajá, o el ligar dos palabras, joint.
O sea, se escribe igual, es una misma palabra, pero dependiendo de cómo lo uses en una oración, tiene diferente significado. ¿Sí me Ya. explico? Sí, y en un idioma, en cualquier idioma hay palabras polisémicas que tienen doble significado. Y en el griego también existen palabras polisémicas, como en el hebreo también. Palabras polisémicas que significa, la palabra polisémica significa doble sentido, doble significado. Por ejemplo, la palabra arcángel es una palabra polisémica. La palabra unigénito es una palabra polisémica. Tienen dos significados en la misma palabra. ¿Sabías eso, César? No, no Hey. sabía. Por ejemplo, la palabra arcángel viene del prefijo ar, que significa jefe, capitán y general. Y después le sigue el sufijo que es ángel o angelos en griego. Es mensajero o ángel. O sea, jefe de ángeles, capitán de ángeles o general de ángeles. ¿Me explico? La palabra unigénito viene de la palabra monogenes, que significa mono, significa único, exclusivo, uno, y genos significa raza, significa género también. Monogenes o monogenes, como se quiere, se puede pronunciar de las dos maneras. Pero hay dos palabras unidas formando, o sea, dos ideas, dos significados uniendo una palabra, monogenes. Como en el Sí, ya. español, la palabra psicología es una palabra polisémica. Logía viene de logos, entendimiento, palabra, verbo. Logía. Todo lo que termina en logía se está refiriendo a la palabra griega logos. Psicología, estomatología, psiquiatría, ontología, ¿ok? Nefrología, que viene, nefros significa riñón. ¿Esto es bien, Rubí, no? Ajá. Nefrología, viene de nefros. Cardiología, viene de cardio, viene de cardía. Cardía significa corazón en griego, pero es una palabra polisémica. O sea, es el conocimiento del corazón. Cardiología, ontología, nefrología, oncología son las personas que estudian el cáncer, ¿no? Que es donde viene el hospital oncológico. Hospital oncológico son las personas que tienen problemas de cáncer. Entonces, estas palabras en español que son polisémicas son oriundas del griego. Simetría es una palabra griega. Es una palabra polisémica. Van entendiendo, ¿no? Hasta ahora. Entonces, a lo que íbamos. Finalmente, la segunda cláusula de Juan 1.1, la palabra estaba con Dios. Voy a ser más explicativo al español. En griego es kai hologos en proston seon. Proston seon. Seon es Dios en griego. Son es un artículo que va adelante, seon, el Dios. Y pros es una preposición que se puede traducir como ante, cara a cara, con o hacia. ¿Ok? En la gramática griega aparece así. Kai hologos en proston seon. Muy bien. Ellos tienen una objeción en la segunda cláusula de Juan 1.1. La palabra estaba con Dios, o la palabra estaba ante Dios, o la palabra estaba hacia Dios. Es según la traducción que ellos tengan. Porque hay traducciones, César, que lo traduce, la palabra estaba hacia Dios, como la interlineal de Francisco de la Cueva. Si la tienes ahí, Rubí, ¿lo puedes leer? La interlineal de Francisco de la Cueva, Juan 1.1. Y vamos a ver cómo este traductólogo de griego koiné, llamado Francisco de la Cueva, que fue católico, después se hizo protestante, desertó de la iglesia católica y se hizo protestante. O sea, salió
de Satanás, de la mano de Satanás, de la izquierda, pero pasó a la mano de Satanás a la derecha. ¿Cuál No hizo Biblia, nada. perdón? Francisco, la interlineal, Ah, ¿esta? de griego a español. Ay, mira, la tiene ahí. Mira, enséñasela ahí, Rui. César, esa Biblia la puedes comprar en Amazon. Interlineal griego español de Francisco La Cueva. Interlineal griego español Francisco La Cueva. Cuando la compres, ahí viene el griego y al español, palabra por palabra. Ajá, te puedo ayudar. Ahora vamos a buscar Juan 1:1 y vamos a ver cómo traduce del griego al español. Vamos a leer la parte al español. ¿Cómo traduce la segunda cláusula? Kai logos en proston seon. Dice, ¿y Dios era el verbo? ¿Esa parte? No, la que está en el medio. En el principio era la palabra y la Dice, palabra, en el principio era el verbo y el ajá, verbo estaba cerca de Dios. hacia, Y Dios estaba hacia no Dios, ¿no? estaba cerca de Dios. Cerca, ¿no? Cerca. Muy bien. O sea, la preposición pros, sí, se ve un poco turbio. La Perdón. preposición pros griega lo traduce como hacia, porque la preposición pros es una preposición de lugar, de posición, es de un punto de partida hacia adelante. O sea, logos, que es Cristo Jesús, estaba hacia Dios o ante Dios. Ellos dicen que ahí la Trinidad enseña que hay un Dios ontológicamente, hay un ser y dentro de ese ser subsisten tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí, iba a La, decir Rui. la interlineal esta, Ajá, la que dice eso, ajá, dice, en principio estaba haciendo la palabra y la palabra estaba siendo hacia hacia. a él Dios. Muy Y bien. Dios estaba haciendo la palabra. O sea, la interlineal que tú tienes dice hacia y la Mm, otra que tú tienes de color rojo, Francisco La Cueva, dice cerca. sí. Si yo estoy cerca de Rubí, si yo estoy cerca de César y yo estoy cerca de Dalson, no estamos identificando al mismo ser. Somos seres diferentes. Somos personas diferentes. En cuanto a identidad, mi identidad no es la misma la de Rubí, la de César y la de Dalson. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que el verbo estaba hacia Dios, se está hablando de dos seres independientes. Uno que va hacia el otro. Si yo voy hacia César, César no puede ser yo. Ni yo puedo ser César. Ni Rubí puede ser César, ni Rubí puede ser Dalson, ni Dalson puede ser César, Rubí y Franklin. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Cuando la Biblia dice que la palabra estaba hacia Dios o estaba cerca de Dios, hay dos identidades completamente diferentes. Pero ellos no enseñan eso. Ellos enseñan que la palabra Dios, que es aplicado al Padre, que el verbo estaba con Dios, o el verbo estaba hacia Dios, o el verbo estaba cerca de Dios, se refiere al mismo ser. Fíjense que qué gran disparate, qué gran contradicción. Así enseña la teología trinitaria, que en el ser de Dios ontológico, o sea, Dios es este pomo, y dentro de este pomo hay tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, La traducción que me recomendó, ahí le voy a pedir un favor a Daxon que me lo mande en un mensaje para conseguirlo. Esa traducción es la que mayormente se usa o es aceptada por todas las demás confesiones para afirmar entonces de lo que usted ha explicado, que ellos ¿cuál intentan. traducción?
La interlineal. ¿La Logos Can Logos o la de Francisco La Cueva? La de La de Francisco. Francisco de la Cueva es trinitaria, pero yo te aconsejo que busque la interlineal del reino de los testigos de Jehová. Es griego-inglés. De Kindle y Interlinear, ¿no? Translation, ¿es como se dice, no? ¿Cómo se pronuncia, Rubí? Porque yo no sé inglés. ¿Cómo se pronuncia? English Interlinear. Ajá. Entonces te aconsejo, César, que hables con los ancianos de la congregación y creo que en la biblioteca de la congregación donde tú radicas, en la biblioteca, ahí está el interlineal. Interlineal griego-inglés, porque no está hecha en el Está en español, inglés, está en en la inglés. aplicación. Ajá. Y también está en el teléfono, en la aplicación JW, está ahí, interlineal griego-inglés. Y te puedo Debería, ayudar. debería la organización hacerla también en español, ¿no? Seguro, seguro que la va a hacer, seguro. Quizás más adelante, seguro. Qué extraño, ¿eh? Qué extraño que no lo ha hecho. Pero, pero Por lo para... complejo del idioma, quizás, ¿no? No, es porque no lo han hecho. Fíjate que nada más que está en inglés, no está hecho ni en portugués, ni está traducido al francés, ni está traducido a estas lenguas que son las más usadas, las más habladas, o sea, lo que es el español, el francés, son idiomas muy usados. Entonces, si la palabra estaba con Dios, está diferenciando ese Dios que está cerca de la palabra o el logos, el verbo. ¿Ok? Se está hablando de dos identidades diferentes. Identidad, no dos personas, porque ellos dicen que estas dos personas, el verbo, que es la persona de Jesús, ellos lo llaman la segunda persona de la Trinidad, pero que está hacia, delante, con o cerca de la primera persona de la Trinidad. Pero ahí es donde nosotros hacemos una pregunta. Si en Juan 1.1 enseña la Trinidad, ¿por qué el Espíritu Santo no aparece en Juan 1.1? Interesante pregunta. Ya con esa pregunta, usted destruye de idea teológica que existe el ser ontológico dentro de este ser ontológico a manera de explicativa, de ilustración. Este pomo es el ser de Dios. Este pomo es el ser de Dios, pero dentro de este pomo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la tercera persona de la Trinidad? ¿Dónde está el Espíritu Santo si es una persona? Si es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué el apóstol Juan excluye al Espíritu Santo de Juan 1.1? Se supone, sí. Otro texto que también usan es Génesis 1:26. Claro. También en Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra Pero no, semejanza. Pero el verbo hagamos no está identificando la cantidad. Es un plural, pero es un plural ilimitado. Puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber cinco, pero ellos, de manera teológica, te quieren, de una forma proselitista, utilizando el proselitismo, de dogmatizar la teología y diciendo que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, cuando aparece la palabra hagamos, que es el verbo azar en hebreo, ellos dicen que ahí aparecen las tres personas. Y la pregunta que nosotros debemos hacerle, la respuesta que debemos darle, con una pregunta retórica. Usted sabe qué cosa es una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué cosa es una pregunta retórica? ¿Quién me lo puede decir? La pregunta retórica es una pregunta sin respuesta. Usted lanza la pregunta y es una bomba lo que usted está lanzando. Y cuando cae esa bomba, no queda nada. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas personas hay ahí en la palabra hagamos? ¿Cuántas personas? Ellos te van a decir tres. ¿Dónde está el número tres ahí?
Ahí dice hagamos, pero se puede referir a dos personas, se puede referir a tres personas, a cuatro personas. ¿Ok? Claro, nosotros los testigos de Jehová entendemos que ahí hagamos, está hablando el Padre con el Hijo. Cuando crearon a Adán y Eva. Pero ellos quieren incluir una tercera persona, obligatoriamente, que es el Espíritu Santo. Pero ahí no menciona ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Es buen argumento que sacó a colación Rubí. Entonces, volviendo a Juan 1.1, la palabra estaba con Dios, hay dos identidades. Si hay dos entidades, hay dos personas con dos razonamientos diferentes, con dos mentes distintas, con dos maneras de actuar distintas, con dos voluntades distintas. Hay dos seres. En la cláusula B, donde dice Kai o Logos en proston seon, el logo estaba hacia, cerca, antes con Dios. Pero ahí no aparece por ninguna parte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se desapareció, se fumó. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Es la pregunta que le hacemos nosotros. Si ahí Juan 1.1 está hablando de la Trinidad, tiene que aparecer la tercera identidad, que es el Espíritu Santo, en Juan 1.1. Así que el texto debería decir, y la palabra estaba con Dios y el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es la frase griega para Espíritu Santo? Neuma hagio. O sea, neuma hagio. Neuma es un sustantivo que es espíritu. Neuma en griego al español es espíritu. Y la palabra hagio es santo. Pero sin embargo, cuando usted va al griego, dice kai ho logos en proston seon. El texto no dice kai ho logos en proston seon, kai neuma hagio. El apóstol Juan omite neuma hagio. Y ellos obligatoriamente quieren hacer razonar a las personas, confundir a las personas de una forma malvada, porque lo peor que puede existir es la teología trinitaria, satánica completamente esa creencia. Pero sin embargo, ¿saben el otro disparate que ellos afirman? Que cada vez que aparezca la palabra Dios en Juan 1.1, se está hablando de la pluralidad de personas. Entonces, si ahí la palabra Dios, que en griego es Theos, está hablando de la pluralidad de personas, entonces hay una contradicción, hay un paradojismo, hay algo paradójico, porque estamos sumiendo el logos independiente a la pluralidad de Dios. Entonces se está hablando de cuatro personas, de cuatro identidades. O sea, el logos más el sustantivo tripártico o trino de la palabra Dios. Hay cuatro identidades. Porque eso es lo que dicen ellos. Porque la palabra hebrea Elohim significa pluralidad de personas. Es un plural numérico, no es un plural mayéstico. Nosotros los testigos de Jehová, también en perspicacia para comprender las escrituras, en el tomo 1 aparece el término Elohim explicado. Y hay un entendimiento diferente. O sea, los trinitarios entienden que el término Elohim, Dios en hebreo, significa un plural numérico, a diferencia del entendimiento que tiene el esclavo fiel y prudente y los testigos de Jehová, que Elohim significa un plural majestático, se llama eso. ¿Qué cosa es un plural majestático? Un plural majestático. El plural majestático significa el plural análogo de majestad, del celso, alguien que se ensalza. Ese es el plural majestático. Y es una terminología moderna. O sea, el plural majestático no existía en la antigüedad. Es una terminología moderna, como decir la palabra cardiología, nefrología, psicología, psiquiatría. Son términos modernos, pero basados de la raíz primaria de lo que tiene que ver con el griego clásico. Entonces, Elohim, para ellos, la palabra Dios
tanto en griego como en hebreo, significa pluralidad numérica. Pero eso es falso, porque es un plural análogo, es un plural mayéstico, que significa de majestad. Eso lo vamos a dar en una clase, el plural mayéstico y el plural numérico. Eso lo vamos a dar en otra clase, más adelante. Entonces, ¿entiendes hasta ahí, César? Más o menos. Sí, sí, sí. Más o Sí. menos. En Juan 1.1, la palabra Dios ahí, ellos dicen que es una pluralidad numérica. Y se refiere a la pluralidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres identidades. O sea, tres personas, mejor dicho. No identidades, tres personas. Pero entonces, el logo sería una cuarta persona, porque dice que el logo estaba con Dios. O sea, si lo vamos a traducir teológicamente, es que el logo estaba con la pluralidad de personas del ser de Dios. Entonces Estaría hablando de hay cuatro cuatro. personas. Ujú. Quedan 4 minutos. Entonces, bueno, ya finalmente, Quedan 7 minutos. sí. ¿Qué le ha parecido? Bueno, en esta tercera sesión estaba un poco más suave, fui un poco más suave. Eh, Menos explicativo en la parte del griego, porque ya después cuando entremos, por ejemplo, en los puntos de acentuación, que va a ser la próxima clase, la segunda clase, ya dimos el alfabeto, César. Si quieres, puedes ir al canal mío para que después, si tú quieres, Dalson, te mande el link para que no te pierdas la primera clase. Ahí dimos el alfabeto, las 24 letras del alfabeto griego, las vocales del alfabeto, las consonantes, cómo se escriben, cómo se pronuncian, ¿me entiendes? Cómo tú las puedes identificar cuando está en mayúscula y cuando está en minúscula, cuando está en uncial o cuando está en cursiva. Es muy importante que no te pierdas la clase, aunque ya nosotros estuvimos en la primera clase ya. Rubí estuvo en la clase, creo que Dalson también, tuviste en la primera clase, ¿no? También. Entonces, la próxima clase de griego coine va a ser, creo que el domingo. El sábado va a ser crítica textual, tercera materia. Crítica textual el sábado. Y el domingo va a ser. Rubí, el domingo tú no vienes a trabajar, ¿no? No. Entonces, sábado y domingo, en la noche, va a ser sábado crítica textual, materia de crítica textual, ¿qué cosa es la crítica textual? Lo vas a aprender ahí. Y el domingo va a ser la segunda clase de griego. Coiné. O sea, ahí vamos a aprender los puntos de acentuación, los distintos puntos, qué significa el punto y seguido en el griego, qué significa el punto y aparte. Hay dos puntos, qué significa el punto alto y el punto bajo. ¿Sabían eso? Que en el griego, en la lengua española, en todos los idiomas, el francés, el italiano, tiene un punto bajo, que es el punto aparte o el punto y seguido. Pero en el griego hay dos puntos. Hay un punto alto, se acentúa. Por ejemplo, la oración se acentúa y se acentúa abajo. Cosas que van a ser interesantes. ¿Sabías eso, Rubí? Que en el griego hay un punto alto y un punto bajo. Hey. Y ahí en la interlineal, bueno, es que no la tengo aquí. En la interlineal de Francisco de la Cueva, trata de buscar los puntos y siempre te vas a encontrar un vocablo que tenga un punto arriba. Se acentúa arriba, no abajo. Hey. Eso lo vamos a ver. El punto de interrogación, el signo de interrogación, cómo se pone en el griego. Eso lo vamos a aprender también en la próxima clase también. ¿Cuáles son los tipos de acentos? Está el acento grave, está el acento agudo, está el acento circunflejo, está el acento iota subscrita, que siempre ese acento va debajo, casi siempre va debajo de la omega y de la eta. Eso lo vamos a aprender también. Si te fijas ahí en Juan 1.1, Rubí, vas a ver en Juan 1.1 la primera palabra que dice en y después viene arge. ¿Viste la palabra arge? Es una alfa, es una sí, ajá. Pero fíjate que la última tiene una E, la eta. No tiene una comita abajo de la eta. No, ahí no se ve turbio.
Se ve rubí turbio. Pero fíjate tú, la palabra arge, la última vocal, que es la eta, no tiene un puntico abajo, chiquitico. Eso se llama iota suscrita. Es un tipo de acento. Iota suscrita. Se llama así. Pero sin embargo, la eta arriba tiene un arco. No tiene como un arco iris. Eso se llama acento circunflejo en el griego. Vamos a aprender en la próxima clase qué cosa es un acento circunflejo, qué función hace un acento agudo, un acento grave y una iota suscrita. Todo eso lo vamos a aprender en la segunda clase. Entonces, ¿qué le pareció el día de hoy? Un poco abrumador. No, está interesante. A mí me llamó, fíjate que mucho la atención del texto de Súper bien, Marcos, súper bien. Sí, donde en la Reina Valera está incrustado el artículo indefinido un. Entonces, así cuando ellos en el servicio me digan que la traducción del Nuevo Mundo está errada por el artículo un, pues yo ya tengo una base con que demostrarles que en su misma Reina Valera, en Marcos, también está ahí ese 649. artículo. 649. Es un Marcos bloqueador ahí 6:42. para ellos. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Cuántos quedan? Quedan 1 minuto 50 segundos. Ajá. Rubí, ¿puedes buscar rápido ahí Marcos 6:49? Rapidito, en interlineal. Para que tú veas que Francisco La Cueva pone el artículo 1 ahí, en Marcos 6:49, creo. Marcos 6, antes que se acabe. Sí, ¿que mire, perdón? Marcos 6:49. Sí, ya lo tengo. Ahora busca la palabra fantasma. Y dijeron que era un fantasma. La palabra fantasma Sí. tiene el artículo 1. Míralo ahí. Francisco La Cueva pone un fantasma. Sin embargo, en el griego no existe. Ahí está. Eso es lo que se llama un predicado nominal indefinido. Bueno, entonces nos vemos Vale. en la próxima. Buenas noches. Bye. Ya tú Buenas sabes, noches a únelo. todos. Bueno, hasta luego. Vale.